Hola, y bienvenido a una lección en el gráfico de cosecante y seguro. Los objetivos del video son graficar las dos funciones, determinar el dominio y el alcance de las dos funciones y también determinar el período de las dos funciones. Y hay varias formas de graficar las funciones cosecantes y seguras. Sin embargo, recuerde que siguen las relaciones son verdaderas. Firme θ es igual a r, y cosecante θ es igual a r. Y así que son reciprocales de uno otro. Eso es importante. Y segundo, cosine θ es igual a xr, y los datos seguros son iguales a rx, así también son reciprocales de uno otro. Vamos a utilizar estos dos hechos para ayudarnos a graficar los datos de cosecos y datos seguros. Hablemos primero sobre igual θ cosecante. Aviso en gris: tenemos la función igual sin θ. Y, de nuevo, recuerde, estos son recíprocos de uno otro. Entonces, lo que eso significa es que podemos tomar estos valores para el seno, encuentre el reciprocal de ellos, y eso nos dará los valores de costeante θ. Así que comencemos echando un vistazo a donde el seno de θ es igual a 0. Recuerde, 0 podría ser escrito como 0, 1, y el reciprocal de 0, 1 sería 1, 0, que no sería definido. Así que donde sin θ es igual a 0, cosecante θ no está definido. Eso resultará en asímpotas verticales. Así que avancemos y dibujemos aquí. De nuevo, donde sin θ es igual a 0, cosecante θ no está definido. A continuación, miremos donde sin θ es igual a 1. Bueno, por supuesto, el recíproco de 1 es 1. Así que este punto aquí estaría en el gráfico de coseta θ. El reciprocal de -1 todavía sería -1, así que sería un punto en el gráfico de igual θ cosecante. Y ahora miremos algunos valores fraccionales para sin θ. Por ejemplo, este punto aquí, sin θ es igual a 0.5 o 1,2. Bueno, el recíproco de 1,2 sería 2,1. Esto sería un punto en el gráfico de igual θ cosecante. Lo mismo aquí, sin θ es igual a 1,2, tan cosecante θ es igual a 2,1. Aquí tenemos sin θ igual a -1,2. Reciprocal de -1,2 sería -2. Este es un punto, otra vez, en θ cosecante. Sin θ es igual a -1,2 aquí, así que el reciprocal sería -2. Así que a partir de estos 6 puntos, estamos obteniendo una idea de cómo se vería el gráfico de igual costativo. Echemos un vistazo a una pareja más puntos. Digamos que echamos un vistazo a este punto aquí, y decimos que el valor y para seno θ es 1,4. Bien, el recíproco de 1,4 sería 4, así que hay otro punto sobre igual θ cosecante. Otra vez, si asumimos que es un cuadro de difusión, el valor reciprocal sería 4,1. Y, de nuevo, este valor de la función se parece como -1,4, así que el reciprocal sería -4, y lo mismo aquí. Y esa es suficiente información para hacer un gran gráfico de igual θ cosecante. Tenemos nuestros asíntotas verticales, tenemos valores de función entre aquellos asíntotas verticales, y podemos hacer un gran gráfico de igual θ cosecante. Y, de hecho, hemos completado el gráfico de esta función en un período, y podemos ver el período de este sería 2π. Otra manera de ver esto sería usar la animación de las manifestaciones de Wolfram. Vamos a mirar eso. Lo que debemos saber es que este punto anima alrededor de la unidad círculo se graficarán los valores de función para cosecante x. Otra vez, recuerde que como este es un círculo de unidad, realmente estamos graficando el valor de la función, que sería 1 sobre el coordinado. Así aquí donde estaría el punto 1, 0 no está definido y vemos este asímpoto vertical. Aviso de que los radiantes π2 coordinan y es igual a 1, por lo tanto 1 y es igual a 1. Y pi radians no está definido otra vez. No es tan fácil verlo como lo es para el seno y el cosino porque estamos graficando realmente el valor de la función de 1 sobre la coordinada y 1 dividido por la coordinada, pero está usando el círculo de la unidad. Vamos adelante y resumemos algunos hechos sobre igual costeante θ. El dominio sería cualquier θ que no sea igual a algunos múltiples de pi radianos porque es a donde tenemos nuestros asíntotas verticales. No hay x-interceptos. La función tiene asíntotas verticales. El período es igual a los radiante 2π,
El gráfico no tiene amplitud porque no hay máximo o min, y el gráfico es simétrico con respecto al origen, y por lo tanto es una función extraña. Ahora, consideremos el gráfico de y igual seguro θ. Otra vez, recuerda que seguro θ es igual a 1 sobre cosine θ. Entonces, si podemos encontrar los valores de la función coseno θ, solo podemos tomar el recipiente y tendremos los valores para la seguridad. Así que, otra vez, comencemos mirando donde cosine θ sería 0 porque eso donde seguro θ no sería definido. Y vemos que aquí en π2, que sería un asímpoto vertical 3π2, 5π2, y es como π2 así. Así que hacemos, otra vez, y encontrará valores de función para cosine θ, y luego tomar el recíproco de aquellos para encontrar el valor de θ seguro. Así que, otra vez, donde cosine θ es igual a 1. El reciprocal de 1 es igual a 1. Siguiente debemos encontrar algunos valores aquí y aquí. Comencemos mirando este valor aquí donde cosine θ es igual a 1 2, tan seguro que sería igual a 2 aquí, y aquí también. Aquí podemos ver que el cosine θ es igual a menos 1 2. El reciprocal sería menos 2. Hay nuestro valor para θ segura, así como aquí. Y vamos adelante y completemos los valores aquí. Bien, 1 2, reciprocal sería 2. Y tú voy a ver lo que está pasando, es muy similar al gráfico de igual θ cosecante, excepto esto es recíproco de cosino en lugar de sine. Así que el gráfico de igual seguro a θ le gustaría esto. Y vamos adelante y miremos una demostración de Wolfram para ilustrar esto también. Así como el punto anima alrededor del círculo de la unidad, veremos los valores de función para secante x, gráfico en el plano coordinado aquí. Ahora, notificaremos en el punto, desde que seguro θ es igual a un x en el círculo de la unidad. No es definido producir un asímpoto vertical, y así en todo el círculo de la unidad. Y puedes ver los valores de la función en rojo. Así que, otra vez, muy similar al gráfico de igual cosativo θ excepto que es un recíproco de cosino en lugar de sine. Vamos adelante y resumemos los componentes clave. El dominio es cualquier θ excepto por θ es igual a odd, y múltiples de π2 porque eso es donde tenemos nuestros asíntotas verticales. La gama es del infinito negativo a menos 1 y de más 1 a infinito positivo, incluyendo menos 1 1. No hay x-interceptos. La función tiene asíntotas verticales. El período es π2. El gráfico no tiene amplitud. Y por último, el gráfico es respetos simétricos al eje y por lo tanto es una función incluso. Quiero hablar sobre la calculadora gráfica solo por un momento. Podríamos trazar los valores de la función usando en la tabla si necesitamos. La forma en que haríamos eso, digamos que queremos plotar puntos en este gráfico aquí, que es igual seguro θ. No hay botón seguro en la calculadora. Tenemos que tener que graficar 1 sobre cosine θ o en este caso cosine x. Luego es más fácil usar grados en la calculadora. Así que no tenemos que tratar con aproximaciones decimales de la mesa. Entonces, si presionamos modo, asegúrese de que estamos en modo de grado. Asegúrese de que el conjunto de mesas esté preguntando y luego presionemos el segundo gráfico. Y entonces al presionar en segundo gráfico, podemos tipar cualquier ángulo que deseemos otra vez. Esto está en grados solo porque si fuera en radianos tendríamos algunos decimales que podrían ser difíciles de reconocer. Y podríamos trazar estos valores bien más que utilizar solo valores reciprocales de cosine θ. Entonces, si alguna vez has llegado, siempre puedes confiar en la función de tabla de la calculadora gráfica para encontrar puntos adicionales necesarios para cualquier función. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver.